A pesar de ser uno de los países con mayores recursos hídricos del planeta, Chile vive una grave crisis en materia de agua que tiene a 136 comunas declaradas por la DGA como zona de escasez hídrica, de un total de 346, lo que corresponde a casi el 40% de las comunas del país. Distintas especialistas y organizaciones ambientales han advertido que los conflictos de agua actuales son estructurales y no circunstanciales, es decir, que tienen directa relación con la forma en la que están reguladas las aguas en Chile. Al respecto, el propio Banco Mundial ha señalado en 2011 que la alta demanda de agua que supone el modelo económico chileno es uno de los principales motivos de la escasez hídrica del territorio. El mismo organismo ha señalado que los requerimientos hídricos del sistema productivo chileno que se prevén a futuro acentuarán la escasez de agua en la parte norte y central del país. Es claro entonces que la proliferación de conflictos hídricos y ambientales en las últimas décadas está directamente vinculada con la aplicación del modelo de aguas chileno impuesto en dictadura, principalmente por la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981, particularmente porque han favorecido el acaparamiento de los derechos de aprovechamiento de agua en manos de grandes sectores económicos con alto consumo del recurso. La regulación hídrica chilena anterior al Código de Aguas de 1981 estaba contenida en el Código de Aguas de 1969, que se caracterizaba por tener un énfasis eminentemente público, teniendo como principal objetivo que el aprovechamiento del elemento se hiciera de una manera razonable y beneficiosa para la comunidad. Para esto existían diferentes disposiciones que permitían que organismos estatales fiscalizaran el uso del elemento por parte de los titulares de derechos de aprovechamientos de agua y pudieran limitar o decretar la caducidad de estos derechos si el volumen de las aguas utilizadas por el particular excedía la tasa de uso racional y beneficioso contenido. Además, disponía que el otorgamiento de derechos de aprovechamientos de agua debía priorizar la utilización del elemento para consumo humano, usos domésticos y saneamiento. El Código de Aguas dictado el año 81 vino a repetir y reforzar la doctrina del libre mercado ya impuesta en la Constitución del año 1980, la que instauró un nuevo orden público económico basado en el establecimiento de amplios derechos a privados, acompañado por limitaciones estrictas a las actividades del Estado y de sus potestades regulatorias. En base a esta lógica neoliberal, se realizaron cambios esenciales al modelo hídrico vigente hasta el momento, eliminando la naturaleza pública de los derechos de aprovechamiento y fortaleciendo su carácter privado, entregando amplias facultades a sus titulares sobre las aguas, incluso resguardando constitucionalmente el derecho de propiedad que estos tienen sobre los derechos de aprovechamiento. Del mismo modo, limitó al máximo las facultades de administración y fiscalización del Estado sobre el elemento, entregando la regulación del recurso al mercado. Un ejemplo de esto es que el Código del 81 eliminó el antiguo artículo 42 del Código de Aguas del 69, que establecía la prioridad en el uso de agua para consumo humano y saneamiento, imponiendo ahora en su artículo 142 que, en caso de existir más de una solicitud sobre la misma fuente de agua, el otorgamiento de esta debería hacerse por medio del mecanismo de subasta. Este es uno de los problemas fundamentales de la regulación hídrica nacional, ya que deja al uso de agua para satisfacer necesidades básicas en el mismo nivel que los usos productivos que puedan darle las grandes industrias al elemento, debiendo competir usuarios y grandes empresas bajo lógicas de mercado para lograr el otorgamiento de los derechos. Dada la concentración y la especulación que el modelo permite, la necesidad para consumo humano se ve vulnerada en favor de las grandes actividades económicas que acaparan las aguas. Sobre esto, el informe de la iniciativa Agua que has de beber del año 2014 señala que el hecho de que no existan prioridades de uso deriva en prácticas de vulneración que se asocian de manera directa a la disponibilidad, calidad y accesibilidad del agua en función de la capacidad económica de los titulares de derecho, lo que implica una situación de discriminación económica en el acceso al elemento que contraría todas las exigencias internacionales en esta materia. Así, la privatización de las aguas, junto con la inexistencia de una regulación que priorice su uso para consumo humano y que fiscalice la utilización que los sectores económicos dan al elemento, han permitido el mal gasto, la sobreexplotación y la contaminación constante del recurso, lo que ha vulnerado el acceso al agua a gran parte de la población nacional. Nuestro territorio no ha estado exento a esta problemática,
y es acechado por distintas industrias explotadoras que han generado grandes conflictos hídricos y socioambientales en la zona. Dentro de estas destaca la industria forestal, vitivinícola, agrícola y ganadera. Estas actividades económicas a gran escala son conocidas por el alto uso de agua que necesitan para la elaboración y obtención de sus productos, cuestión que ha provocado que la totalidad de las comunas de la región del Maule fueran declaradas como zona de escasez hídrica el año 2020. Las comunas de Peyúgue y Chanco de la provincia de Cauquenes ya habían sido declaradas anteriormente como zona de escasez el año 2018, junto con otras 20 comunas de la región. En el caso de la industria forestal, esta ha aportado a la disminución de los recursos hídricos debido a que su actividad se sustenta en la plantación de monocultivos de pinos y eucaliptus, ambas especies con un enorme consumo de agua. Un solo eucalipto de 3 años de edad, por ejemplo, consume 20 litros de agua por día, pudiendo a los 20 años de edad llegar a consumir hasta 200 litros diarios. Tanto a nivel nacional como en nuestro territorio, la actividad forestal se destaca por arrasar con el bosque nativo del lugar para la implantación de su monocultivo, lo que en esta zona ha desembocado en que el ruil, especie endémica de la región del Maule, se encuentre declarada en peligro de extinción desde el año 2007. Hoy, la mayor superficie de ruil que se conserva se encuentra en la Reserva Los Ruiles, ubicada en la comuna de Chanco. Una investigación publicada el año 2019 en la revista Forest indica que si el bosque nativo, pastizales y matorrales fueran reemplazados por plantaciones forestales, por cada 10.000 hectáreas de reemplazo habría en promedio un descenso en la disponibilidad hídrica de hasta un 6%. En cambio, si las plantaciones forestales y matorrales fueran reemplazados por bosque nativo, se estima que el impacto sería positivo, aumentando la disponibilidad de agua en hasta un 4.5%. En virtud de este y otros datos, se ha comprobado que el monocultivo de la industria forestal chilena amenaza la disponibilidad hídrica de las cuencas cercanas a estas plantaciones, reduciendo considerablemente la cantidad de agua del territorio en el que se sitúan. Habitantes del sector destacan que los problemas que ha provocado la industria forestal en la zona vienen generándose desde la década del 90, sin notar una fiscalización o control de sus actividades. Por el contrario, dan cuenta de un aumento en la plantación de monocultivo en el lugar, además de otros conflictos relacionados a la industria, como la contaminación ambiental y sonora que genera el paso constante de camiones con cargas forestales por sobre los kilos permitidos. Otra de las actividades extractivas que ha perjudicado a gran escala el territorio y la disponibilidad de sus fuentes de agua es la agroindustria, que a nivel nacional consume casi el 85% de las aguas concedidas para uso consultivo. Además de menoscabar la disponibilidad hídrica del territorio, la actividad agrícola a gran escala impacta en la contaminación de las aguas y los suelos por el uso intensivo de pesticidas, fertilizantes y herbicidas, generando daños a la salud de trabajadoras y trabajadores de la agroindustria y de habitantes del sector. Según un informe del proyecto Chile Sustentable del año 2010, la zona central agrícola chilena tiene un índice de malformaciones congénitas superiores en más de 3 veces al promedio nacional, lo que se debe principalmente a la exposición de madres y padres a los agrotóxicos usados en la agricultura extensiva. Los habitantes del territorio cercano a los ríos Cauquenes y Perquilauquén explican que la agroindustria arrasa con la flora de la zona, como el espino, que cumple la importante función de fijar nitrógeno al suelo, lo que genera que el terreno se encuentre cada vez más degradado, ya que no hay materia orgánica que permita su conservación natural. Además, denuncian la existencia de enormes cultivos de especies exóticas, como cerezo, olivo o nogales, y de plantaciones desmesuradas de grandes viñas ajenas al territorio que han mermado los caudales de estos ríos. En una visita al río Perquilauquén, nuestro equipo constató la presencia de extensas plantaciones de nogales y viñas a lo largo del río, además de abundante monocultivo forestal en las cercanías, que lamentablemente ya es un paisaje común en la zona. Los habitantes del sector señalan que el excesivo consumo de agua de plantaciones agrícolas como forestales han provocado un cambio y una disminución considerable en el caudal del río en los últimos años, que se agrava y hace más notorio en época de verano, temporada en la que el río se observa notoriamente más seco. Según información de la Dirección General de Aguas de la región del Maule, casi la totalidad de los derechos de agua otorgados en la zona de Cauquenes se destinan al riego de cultivos de la gran industria agrícola y vitivinícola. Además del desmedido consumo de agua que ejercen estas empresas, vecinos de los alrededores denuncian que estas también realizan fumigaciones que llegan hasta sus terrenos, afectando no solo sus cultivos, sino también su salud. Por otra parte, pudimos atestiguar la existencia de un ruido constante en el territorio,
que según residentes de la zona proviene de centrales de riego de cultivos de árboles frutales. Otras industrias que han amenazado al territorio en los últimos años son la avícola y la porcina, que generaron gran alerta en las comunidades de la zona debido al terrible impacto medioambiental, social y sanitario que se ha comprobado que generan en los lugares donde se instalan. Los procesos productivos de la chanchera de Coexca, por ejemplo, instalada en la Ruta de los Conquistadores, contempla el uso de 4.5 millones de litros de agua diario, lo que supera la cantidad de agua que consumen las 4 comunas de la provincia de Cauquenes en su totalidad. Además del enorme consumo de agua, la gran dimensión del proyecto hace imposible mitigar los olores que emanan de sus actividades, lo que ya afecta a familias de San Javier y Cauquenes. Frente a la amenaza del asentamiento de proyectos como Coexca o de la avícola de AgroSuper en el territorio, desde el año 2015 surgen diferentes movimientos integrados por habitantes de la zona que buscan frenar el avance de estas empresas, como Maule Sur por la Vida o el Comité de Defensa Ambiental Cauquenino. Luego de un gran trabajo de organización, vigilancia y denuncia ciudadana, la primera asociación consiguió impedir que Coexca desarrollara la totalidad de su proyecto y sigue pujando por desterrar a esta empresa de la zona. Por su parte, el Comité de Defensa Ambiental Cauquenino detuvo temporalmente la instalación de la avícola AgroSuper, que hasta el momento aún acecha el territorio. El mismo comité se vuelca durante febrero de 2020 principalmente a la educación en materia de denuncia y de derechos de agua a regantes del Perquilauquén y a cultivar el empoderamiento ciudadano, motivando a vecinos a no tolerar las injusticias que traen aparejadas estas industrias, invitándolos a defender y liberar si es necesario las aguas de la provincia. Esto significó enfrentarse con grandes viñas como Undurraga y Torres, protegiendo las aguas a lo largo de todo el Perquilauquén. Aun cuando estos movimientos alcanzaron importantes logros, la explotación de las aguas y los territorios y la amenaza constante de un aumento de esta no deja de estar presente en nuestra zona. Solo días antes de la publicación de este reportaje, el 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo en la ciudad de Talca una manifestación en contra de nuevos remates de agua que siguen promoviéndose por la Dirección General de Aguas de la región. Esto da cuenta de lo esencial que es el exigir la derogación del actual Código de Aguas y la modificación de la Constitución por una que contemple el derecho humano al agua como una garantía fundamental, pues estos cuerpos normativos son los cimientos sobre los que se erige este sistema injusto y explotador, que tiene a nuestro territorio y país al borde de una sequía irreversible.